¿Qué cosas recuerdan de las enzimas ustedes? Que son como La proteínas. gran mayoría son de naturaleza proteica, muy bien, ¿qué más? Pero cuando no son proteicas no se le dice cofactor. Ya, también tenemos unas estructuras como cofactores. Por eso decimos la gran mayoría, no todos, la gran mayoría. ¿Qué más? ¿Qué más? Se Si van- son proteínas, ¿qué les puede suceder? Desnaturalizan. Se pueden desnaturalizar las enzimas también. Y cuando se desnaturaliza una enzima, ¿su función sigue siendo igual? No. No, cambia. ¿La enzima con quién se conecta? Con el sustrato. Con el sustrato, ¿en qué lugar? En En el el sitio sitio activo. activo, ¿no? Exactamente en el sitio activo. ¿Qué factores podrían condicionar a una actividad enzimática? Que trabaje bien o que pueda tener un trabajo malo. ¿Qué factores? pH muy bien, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estómago nuestras enzimas están acostumbradas a ¿qué tipo de pH? Ácido. Ácido. Pero si tú lo llevas a un medio alcalino, ¿qué le va a suceder? Se naturaliza. Se desnaturaliza, excelente, y perdió la función, ¿no? En nuestro estómago tenemos ácido y en nuestro cuerpo es casi ligeramente alcalino, entre neutro y alcalino, ¿no? Pero nuestro cuerpo ya sabe cómo trabajar, ya está acondicionado y hay distintos bajes, ¿no? ¿Qué más? Aparte del pH. Temperatura excelente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una temperatura ideal para que nuestras enzimas trabajen. ¿Cuál es? Sí nos dijo el profe. 37 grados, ¿no? Temperatura corporal 37 grados. ¿Qué otro factor podría condicionar que la actividad de la enzima trabaje bien? Si tú tienes solo un poquito de enzimas y le das mucha concentración de sustrato, ¿qué va a pasar con la enzima? Imagínate que ahora te dejen una tarea y de repente te dejemos 1000 tareas más. ¿Qué te va a suceder? Ya sé. ¿Cómo se le dice? Se satura la enzima, ¿no? Y que va a trabajar, te va a trabajar. ¿Y qué es lo que forma la enzima con el sustrato? El complejo enzima-sustrato para al final quedarte los productos, ¿no? Te va a dar los productos, pero como está muy saturada la enzima, va a haber un punto donde la vas a agotar, ¿no? Como nosotros. Entonces, hay distintas condiciones que nosotros podemos tener a nivel enzimático. Lo que buscamos con las enzimas es mantener siempre una homeostasis, un equilibrio, ¿no? Entre distintas sustancias que nuestro cuerpo pueda producir. En sí, nosotros como seres orgánicos somos muy lentos. ¿Y qué hacen las enzimas con nosotros? Catalizan, aceleran las reacciones. Muy bien, catalizan, aceleran la reacción, hacen que esa cinética enzimática se dé de manera óptima. Por eso es que cuando tú tienes hambre y estás todo decaído, con sueño, de repente comes y dices, wow, la comida es quien me está ayudando a levantar. Claro, pero es que tus enzimas están haciendo que se degrade rápido ese alimento para generar energía, ¿no? De esa forma. Si no, seríamos muy lentos en todo, ¿sí? ¿Qué más? La gran mayoría de las enzimas terminan con la palabra asa. La gran mayoría, no todas, la gran mayoría. Lactasa, deshidrogenasa, sintasa, ureasa, etc. Lipasas, proteasas, ¿no? Terminan con asa, la gran mayoría. Tenemos algunas enzimas que necesitan estar en un estado como basal, como dormido, porque es como algunos de nosotros. Quiero que se imaginen una persona que es muy hiperactiva. La única forma del momento tranquilo de esta persona es cuando está durmiendo. Lo mismo pasa con algunas enzimas. Hay enzimas que se mantienen inactivas porque activas necesitan generar un trabajo, como sea. Y es uno de los claros ejemplos que vamos a ver el día de hoy con la pepsina. La pepsina es una enzima que no termina en asa, que la encontramos en el estómago y tiene su forma basal, su forma como dormido, que se les conoce en general como simógenos. En general se conocen como simógenos. El simógeno de la pepsina se llama pepsinógeno. Pepsinógeno es la forma dormidita de la pepsina. ¿Qué necesita? Ciertos factores para activarse. pH lo tiene, temperatura lo tiene, necesita del sustrato para activarse y convertirse ahora sí a pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Es una enzima que se encarga de degradar a las proteínas. Es por eso que el día de hoy nuevamente trabajamos con la albúmina. ¿Bien? Entonces, de esa forma trabaja nuestro organismo. ¿Está claro? Es una proteína traidora. Algo así, porque si se mantuviese activa, ¿qué podría suceder?
Degrada. Degrada proteínas. Y si no estás comiendo proteínas, ¿de dónde crees que va a sacar esa proteína para alimentarse? Lo mismo. Del organismo, ¿no? Estás acá y lo primero que se podría ocurrir que empezaría a hacer es degradar la pared muscular del estómago, ¿no? Y puede desencadenar una gastritis. Ahora, por ejemplo, nosotros en el estómago tenemos distintas células. Las células de las mucosas que producen esa mucosidad para proteger del ácido clorhídrico que nosotros mismos producimos, porque es normal. Ustedes se han percatado en otros cursos que cuando trabajas con ácido clorhídrico te dicen aquí adelante, cuidado, porque si te caes, se te cae puede ser peligroso. Ya, ese mismo ácido que tenemos acá es el mismo que tenemos en el estómago. Miren qué tan fuerte pueden ser esas células mucosas para proteger de ese ácido nuestro estómago. Pero ¿en qué ocasiones esto podría verse alterado? ¿Generando qué cambios? Por ejemplo, si no comes a tus horas, si no estás comiendo, vas a desencadenar primero una irritación o una inflamación, que es conocido como gastritis, ¿no? Esto es lo más suave. Empieza con un ardorcito del estómago, me fastidia, no voy a comer, no importa, más tarde. Ese más tarde va a generar enrojecimiento en el estómago. Y una gastritis, si sigue avanzando, se vuelve crónica. Si sigue avanzando, ya podría desencadenar Úlceras. antes del cáncer, úlceras. Y si las úlceras siguen caminando, cáncer, ¿no? Entonces, algo tan simple que empezó tal vez por un estrés, por una mala programación con nuestros tiempos para alimentarnos, desencadenó ello, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo también de lo que vamos a conversar un poquito el día de hoy. Y regresando a las enzimas, ¿existen enfermedades que están vinculadas con lo que son las enzimas? ¿Cómo cuáles? Debe ser un problema de síntesis de proteínas, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿con cuáles? Puede ser falla de absorción de aminoácidos, quizás. Ya, ¿y qué enzima estaría afectándose? Fenilcetonuria. No. Ya, más fácil. De repente eres pequeño nuevamente o ahora que estás grande y te dan tu desayuno. Y normalmente los desayunos se suelen dar ciertas bebidas, ciertos alimentos en sólido para que comas. Y de repente tomaste esa bebida y se te empezó a inflamar el estómago, te empezó a doler, te empezó a dar gases, empezaste a eructar. Te duele mucho el estómago porque tomaste algo que te cayó pesado en la mañana. ¿Qué creen que es? Que empieza con cólicos, así. Normalmente lo vemos en niños. La lactosa, ¿no? La gran mayoría de las personas sufren de intolerancia a la lactosa, entre comillas. En sí, los casos oficiales, hay dos tipos de intolerancia a la lactosa, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es genéticamente, ahí sí hay un aval, y la tipo 2 es lo que nosotros podemos llegar a desencadenar. ¿Por qué? Dejaste de consumir lácteos. Y como no consumiste lácteos en buen tiempo, ¿para qué vas a producir la enzima lactasa? ¿No? Mejor centro mi energía en tu organismo, va a pensar, y genero otra enzima que sí va a ser útil. Por eso es que cuando dejas mucho tiempo los lácteos y los vuelves a reincorporar, sí te va a quedar pesado. Ahora, a veces confundimos la intolerancia a la lactosa con la grasa de los mismos lácteos. Por eso es que algunas personas te dicen, sí, con la leche me cae pesado, pero el queso no. Entonces, acá el problema no es la lactosa, puede ser la grasa de la leche. Por eso es que las leches más ligeras, como las que son más super light, así, caen bien a la gran mayoría de personas. Entonces, ahí tenemos que distinguir. Pero regresando al problema central, si la persona sufre de una intolerancia a la lactosa, quiere decir que su cuerpo, su enzima, lactasa, no está, o no tenemos, o es muy insuficiente. Carecemos de la concentración de la enzima. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya que tenemos el ejemplo de la lactasa y la lactosa. Acá tienes la lactasa y aquí está la lactosa. ¿Bien? Osa azúcar. Se conecta en el sitio activo de la enzima. Genera el complejo lactosa-lactasa, ¿no? Para que al final se pueda formar la separación de ellos. ¿De qué está conformado la lactosa? La lactosa y galactosa y glucosa, ¿no? Se va.
¿Es ideal que suceda esto? Claro que sí, porque si se mantiene como lactosa pesa mucho para que salga del intestino hacia la sangre, pesa demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si se queda en el intestino, las bacterias vienen, se alimentan de ese azúcar y viene el tema de la intolerancia, ¿no? Pero ¿qué hace tu cuerpo? Lo separa para que sí pueda tener bajo peso molecular e ingrese a la sangre, manteniendo siempre un equilibrio. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Listo? Entonces vamos a ver un pequeño video de lo que son las enzimas, como resumen, y nos vamos a la práctica. ¿Bien? O sea, ¿qué sacan como producto? Como producto. O sea, la lactosa y la enzima. El sustrato casi no importa. El sustrato lo que va a hahacer es dividir la lactosa. Y el producto es eso, por la lactosa dividida en dos. Glucosa y la lactosa. Is it odd to have a favorite protein? Well, I don't think so. Probably because my favorite protein happens to remind me of one of my favorite childhood games, Pac-Man. If you haven't played Pac-Man before, then chances are we're much, much older than you. But now you can play it on Google. Just Google Pac-Man. It's a Google Doodle. Anyway, I digress. But see, in Pac-Man, you have this little character. It goes around, finds these pebbles, and the pebbles fit right into it. Well, a lot of illustrations that you will find of enzymes, they happen to look, at least us, a lot like Pac-Man. I remember P for Pac-Man and P for protein. Most enzymes are proteins. Now, in the game, we mentioned there are these little pebbles that Pac-Man goes after. Well, enzymes have a specifically shaped area called an active site, where items can bind. The items are called substrates. It's very specific binding because the active site is specifically shaped for the substrate that binds there. Very specific. So, what happens when a substrate binds an enzyme? Well, usually the substrate is held there with some weak bonds because it's not going to stay there forever. Something called induced fit will happen, which means the active site can change its shape even more to bind that substrate, like an enzyme substrate hug. The enzyme can either build up or break down the substrates that specifically bind to it, and we call the resulting item the product. An enzyme has the ability to really speed up reactions. Reactions that technically could happen on their own, but with the help of enzymes, they can be sped up to make processes effective for life. Let me give you a great real-life example. The enzyme lactase. Another really cool thing about enzymes is that they often end in ASE, like lactase. Many sugars, on the other hand, end in OSE, and lactose is an example of a sugar. Lactose is a disaccharide, meaning it contains two sugar molecules bound together. We don't actually digest it so well in that form. It's big. The enzyme lactase has the ability to break lactose down into smaller parts that our body can digest. And this is a lot better option than waiting for a chemical reaction with lactose to happen spontaneously. Now, with the lactase enzyme, lactose can be broken down quickly and digested. Now, there are some people that do not produce enough lactase. They can be what we call lactose intolerant, which means that if they consume foods that have lactose, such as milk, it can make them sick. They can't break the lactose down efficiently without lactase. In that example, one thing to point out, lactase, the enzyme, can break down a lot of lactose, the substrate. The lactase doesn't get used up in the reaction. It's still there. We call enzymes a catalyst because they can be used over and over and over and over in the reaction. By the way, your digestive system uses all kinds of enzymes. You have lipase, and that breaks down lipids, which are fats. You have amylase, which breaks down starch. You have protease, which breaks down proteins. So, as you can see, the digestive system is very involved with enzymes. Another thing to point out is that enzymes don't always work alone. Sometimes they get some help. Some often underappreciated but essential little helpers are called cofactors and coenzymes. They may bind to the substrate or to the active site. They help the enzyme do its job of building up or breaking down substrates into products. Now, you didn't forget our Pac-Man analogy yet, right? In the game Pac-Man, there are these ghosts,
And when they touch the Pac-Man, it makes this sound. It's like... And the Pac-Man shape gets all distorted in the process. So what does this have to do with enzymes? No, there aren't ghosts around. But enzymes do have certain ideal conditions that they like. For example, an enzyme that is in your stomach would have an ideal pH that is very acidic because the environment in your stomach is very acidic. Different enzymes have different ideal pH and temperature ranges. If an environment changes out of an enzyme's ideal pH or temperature range, then something that reminds me a lot of that horrible sound I tried to make can happen. The enzyme becomes denatured. That means its shape becomes distorted. It can no longer bind to its substrate. It can no longer work correctly. It is finished. Well, that's a dramatic end to enzymes. Keep in mind that if you have an interest in this topic, many medical researchers have a large focus on enzymes. Enzymes regulate a lot of the body processes, and many diseases can involve specific enzyme production, or the lack of it. Well, that's it for the Diva Sisters, and we're... Muy bien, chicos, entonces en el transcurso de los años lo que se ha generado y lo que seguirá generando es el estudio de las enzimas. Es uno de los pilares que más tenemos hoy en día a nivel médico, a nivel de salud, porque con las enzimas podríamos regular muchísimas enfermedades, Realmente todo lo que nosotros hacemos o deshacemos, siempre hay reacciones. Y como ya saben, como somos compuestos orgánicos, sí o sí, tiene que haber algo que nos acelere. Como así que tienes que acelerarte para llegar temprano a tu clase y tocar la puerta antes de entrar o esperar un rato que te diga que pase, de esa forma, ¿sí? No considero asistencia después de que ya tomé. Mínimo toquen la puerta, chicos, mínimo toquen la puerta. Y saluden al entrar, saluden. Entonces, regresando a nuestras enzimas, ellas nos ayudarían a llegar temprano. Bien, entonces, de esa forma es que nuestro cuerpo regula distintas formas en que las enzimas van a trabajar. Concentración del sustrato va a depender de lo que tú le estés brindando. Concentración de enzima es lo que ya tenemos. pH, temperatura, inhibidores y activadores pueden ser también algunos alimentos, por ejemplo, o algunos fármacos que nosotros estamos consumiendo, ¿no? De esa forma es que la regulación de nuestra actividad enzimática se empieza a visualizar. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos distintas formas de interpretar cómo la enzima actúa. En el eje Y siempre colocamos la actividad enzimática y en el eje X versus lo que quieras compararlo tú. pH, temperatura, concentración del sustrato, inhibidores o activadores, siempre en el eje Y. Entonces, actividad enzimática es igual a velocidad enzimática, que es lo que probablemente hayan visto en teoría. Entonces puedes tener una comparación con la temperatura, con el pH o con la concentración del sustrato, ¿bien? Y esa curva es la que ustedes han conversado en teoría. ¿Se acuerdan cómo se llama ese gráfico? Esa curva para enzimas. KM. KM. Sí. Sí, pero... ¿Cómo se llama? Velocidad máxima. ¿Velocidad máxima? No tiene su nombre. Tiene un nombre de una persona. Sí. Creo que empieza con MM. Michel. Algo así. ¿Qué más? Otro con M creo que era. Sí, pero no, perdón. Bien. Es, El objetivo de esta curva es hallar el KM. El KM es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué tanto se lleva? ¿Qué tanto va? Entonces, KM es la afinidad. Cuando hablamos de KM, hablamos de afinidad. Si el KM es alto, ¿la afinidad es alta o baja? baja. Baja, muy bien. ¿Es directamente o inversamente proporcional? Inversamente. Inversamente proporcional, o caso contrario, si el KM es bajo, la afinidad será alta, ¿no? Entonces, teóricamente, bajo lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy con la pepsina y la albúmina, nos dicen que la pepsina tiene una buena afinidad, una altísima afinidad con la pepsina con la albúmina. Tienen una muy buena afinidad. KM, ¿alto o bajo?
bajo, ¿no? Se supone que en la parte práctica debería de salirnos así. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este gráfico? Necesitamos actividad enzimática, que lo vamos a calcular de manera procedimental. Entonces, tu curva va a quedar de esa forma. Aquí colocas actividad enzimática y acá concentración del sustrato. ¿Sí? Necesitas esos dos datos. Una vez que ya tienes esos dos datos, conectas los puntos y tu curva tiene que salir de esta manera, como un hipérbole. ¿Bien? Conectas los puntos. Tubo 1 con actividad enzimática 1 y vas conectando. Y se va armando tu curva. Va a llegar a un punto máximo, donde luego se va a mantener estable y luego va a caer y así sucesivamente. Cuando llegue al punto máximo, ¿cómo se le conoce? Velocidad. ¿Lo máximo? V max, velocidad máxima. ¿No? En ese caso el ejemplo es 0.38. Ok. Entonces paso número 1, hallo la velocidad máxima. Y es bastante sencillo. Actividad enzimática mayor. Una vez que ya está, paso número 2, ¿qué hago? ¿Se divide? ¿Entre cuánto? Entre 2. Muy bien. Divido la velocidad máxima entre 2 y lo que me salga es, por ende, la velocidad máxima. Bien, paso número 2. Paso 3 y último, hallar KM. ¿Cómo lo vas a hallar? Donde caiga la velocidad máxima media, vas a bajar. Y en el punto que caiga, ese es el KM. Y ya está, se acabó. Bien. Nosotros vamos a tener todos los datos. Lo único que tú tienes que hacer es hallar la velocidad máxima, dividirla a la mitad, extrapolar y hallar el KM. Nada más. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, para ello nosotros vamos a trabajar con diferentes concentraciones del sustrato, que en este caso es la albúmina. Vamos a ver cómo ella va a trabajar versus la pepsina. ¿Bien? Lo que cambia acá es la concentración del sustrato. Vamos a ver cómo la pepsina en un medio, en una misma cantidad, actúa en diferentes concentraciones de la albúmina. ¿Bien? Entonces, para ello nos vamos por aquí. Hago un ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? Vamos a necesitar primero 5 tubitos de ensayo. ¿Bien? Esto todavía no. Esto todavía no. Vamos a necesitar 5 tubitos de ensayo. Y aquí es mililitros. ¿Sí? Vas a necesitar 5 tubitos de ensayo y lo primero que vamos a averiguar es la concentración del sustrato. Entonces nos centramos por aquí. Me dice que al tubo número 1 le agregue 0.5 mililitros de albúmina al 5%. Tubo 2, 1 mililitro de albúmina al 5%. Así hasta llegar al 5%. Pregunto, ¿cuál es la diferencia de la albúmina? ¿Todos tienen albúmina? ¿Nuestro cuerpo? No, no, aquí los tubitos. Sí, ¿no? Ya, muy bien, todos tienen albúmina. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cantidad? La cantidad, ¿no? Pero todos están a la misma concentración. Entonces, no podrías todavía hablar diversas concentraciones de la albúmina. Porque es lo mismo que tuvieses 0.5, 1, 2, 3 y todo está al 5%. Lo único que varía es la cantidad. Pero aquí no termina. Este punto que tenemos acá es como iniciamos. ¿Bien? Por ejemplo, concentración 1 de todos es 5%. Volumen 1 o volumen inicial veo que sí cambia. 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. Ahí hay una variación. Pero, ¿qué sucede? A los tubos vamos a agregarle también agua para que mantenga un mismo volumen todo. Si tú te das cuenta, si sumas estos dos, ¿suman igual todos los tubos? ¿Cómo? Si tú sumas 4 más 0.5 o 3 más 1.5 o el último, ¿todo suma igual? Sí. Sí, ¿no? Pero ¿qué ha pasado acá con la albúmina cuando le has agregado el agua? ¿La concentración seguirá siendo la misma? No. Varía, ¿no? Entonces, ¿sabes esa concentración final? No la sabes, es lo que no sabes. Pero el volumen final lo conoces. Sí. ¿Cuánto es esa sumatoria? 4.5. 4.5 mililitros, ¿no? En cada uno de tus tubos. Acá también mililitros. Pero concentración 2 ya no sabes, porque como le has agregado agua ya ha habido una variación, ha habido un cambio. Entonces,
¿Qué vas a aplicar? La fórmula concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Reemplazas. Por ejemplo, en el caso del tubo número 1, ¿cómo sería? Concentración 1, ¿cuánto es? 4,5. Concentración 5%, volumen 1 del tubo número 1, 0,5 mililitros, igual, concentración 2, ¿cuánto No es? sabemos. Muy bien, no sé, X, volumen 2, 4,5. excelente, mililitros. Mililitros con mililitros se Es van, la suma de todo, ¿no? ¿cuánto sale? Un momento. Vamos a hacer algo, ¿sí? Chicos, calculen tubo número 1, tubo 2, 3, 4 y 5. Doctora, si es por ciento entre 100. O no, no tiene nada que ver, ¿no? Lo Ok. dejas así. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, calculen las concentraciones. Calculen esas concentraciones. ¿Puedo tener mis letras? Bien, calculen, chicos, rápido. Lo único que sí va a variar para que despejes de la concentración 2 es el volumen 1. 1,11. Pero no entendí qué hay que hacer. Tienes que calcular la concentración final de tu tubo. Todos el doble. Sí, 1,11, ¿no? O sea, 5 solo entre la 4,5. nómina final y después el total. Entre 4,5. Claro, en el caso de ustedes sería 5 por 1, que es igual a concentración 2 por 4. No sería 5 por 1,5. 5 por... Ellos son tubo 3. Ah, ustedes son tubo 3. Pero el porcentaje lo Ahí, tienes que entonces cambiar. reemplazan 0.5 por 1.5. No, pero o sea, lo multiplicas con todo el porcentaje. No. Solamente pasa la línea. ¿Qué? No, olvídate, no hay porcentaje. O sea, solo multiplicas el 100. 5, nada más. Y también le pregunté lo mismo si ponía 5 entre 100. Pero, ¿cuál tubo no es un 60? El 2. O sea, también sería 5, ¿verdad? Sí, todo sería lo mismo, solamente que cambias el 1. El 0,5 lo cambias por 1. ¿Cuál sería el volumen 1? Sería 0.5 también. No, 1. Aquí está abajo, tuvo 2 Ya, abajo. ya, ya. En volumen 2 iría 0.5 ahí. En volumen 2, no, 4,5. Ah, la suma de todo, ¿no? De 3,5 más 1. Sería 1, en la 3 sería 1,5. Lo que hice fue 5 por 1,5 dividido en el total después de todo el volumen, ¿no? Sería 3 más 1,5 más 0,5. ¿Cuánto sale? 1,5, porque 5 se anula con el 5. A ver, calculenlo paso por paso. Es que el total del 3 sería 5, ¿o no? 3 más 1,5 más 0,5, ¿o ¿Por qué no? más? Ah, No, solamente se multiplica y se divide. Claro. no, pero lo que le estoy diciendo, lo divido por el total de todo el tubo. No, 4.5, Sí. solo alumina y agua. Ese es el total de... Sí, ese total de tubo de por sí, pues, ¿no? Ok. Sale 1,66. Sin la pepsina. Sin la pepsina, todavía no. ok. Todavía no. Por eso les había tachado. Pepsina todavía no. Sale 1.111. 1,11, sí. Entonces, pero, o sea, sería, el volumen 1 sería 1, ¿no? ¿Volumen 1? El volumen 1 de la 2 sería 1. Sí. No entendí entonces. Muy bien. ¿Cuánto salió una? ¿Tuvo uno, chicos? 56, muy bien. ¿Tuvo dos? 1,11. Bien. ¿Tuvo tres? 1,6. Muy bien. ¿Exacto? No, periódico. 1,67. ¿Tuvo cuatro? 2,12. 2,2. ¿Y tuvo 5?
ponerlo de 2.78. ¿Dos puntos? 78. Bien, Sí. ¿listo? Recuerden que acá esto es solo albúmina más agua. ¿Bien? Muy bien, entonces de la gráfica ya tenemos la concentración, ¿sí? Lo que va en el eje X. Esto va en el eje X. Nos falta calcular el eje Y, la actividad enzimática. ¿Bien? Entonces, ahora regreso por acá. Vamos a este lado. Ya les tengo atrás. Listo. ¿Está claro cómo se calcula la concentración? Sí. ¿Sí? En el examen sí o sí va a venir una pregunta de cálculo. Sí o sí. Por si acaso. Así que ¿Podemos no se llevar olviden ese calculadora? día traer sus calculadores. Ah, ok. El profesor no nos Muy deja bien. usar calculadora. Entonces vamos por acá. Dígale. Dígale Tú algo. lo que has agregado ahorita a los tubos es solo albúmina y agua, nada Ujú. más. Una vez que ya los tengas, vas a ir al espectrofotómetro a medir las absorbancias de cada uno de los tubos. ¿Sí? De cada uno de los tubos. Vas a tener absorbancias iniciales. ¿Bien? Solo es albúmina más agua. Luego de ello vamos a adicionarle, vamos a incubar las muestras durante 5 minutos a 37 grados. Manitos. ¿Sí? Pasan esos 5 minutos y vamos a adicionar pepsina a cada uno de los tubos. 0.5 mililitros a cada tubito. Agitas y vuelves a incubar. Esta última incubación es ya para condicionar bien a la pepsina que trabaje bien con la albúmina. Recuerda que necesitas esa temperatura también ideal para que se active de forma correcta. Pasan los 5 minutos y volvemos a leer las absorbancias de la muestra. Tienes absorbancia inicial y final, ¿sí? Con los pasos. ¿Para qué? Con estos dos datos, vamos a sacar acá absorbancias inicial y la absorbancia final de cada uno de los tubos. Lo que vas a hacer para calcular la actividad enzimática, restas lectura final menos lectura inicial. Y esa es la actividad enzimática, la que va en el eje Y, ¿sí? Eje X, y lo que vaya a salir acá, enzimática, eso es lo que va en el eje, disculpen, esto va en el eje X y el de acá en el eje Y, ¿sí? De esa forma. La lectura inicial de qué sustancias son? Agua y Agua y albúmina. albúmina, muy bien. Y lectura final ¿Con la pepsina? con la pepsina, muy bien. Se supone que ella algo ha tenido que actuar. Entonces, vamos por aquí. Primero solo agua y albúmina, incubas 5, primero agua y albúmina, absorbancias, incubas 5 minutos, pepsina, vuelves a incubar, 5 minutos más, absorbancias nuevamente. Igual los pasos van a estar acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Cada mesa va a ser un tubito y luego nos repartimos los datos.